Reforma constitucional nos tiene aquí, fueron las cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos de los estados de la República quienes decidieron el nacimiento como entidad federativa de la Ciudad de México con una constitución propia, que será aprobada por un constituyente en el que 60 miembros serán electos por el sufragio de los ciudadanos de la capital del país. Es, que duda cabe, una elección constitucional en toda regla, mas no una elección ordinaria para renovar poderes constituidos. La Constitución de la República ordena el financiamiento público para las elecciones y su predominancia en los recursos de los partidos. Es esa determinación constitucional la que nos lleva a proponer que se multiplique el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la capital por el salario mínimo vigente al 31 de julio de 2015, fecha que se utilizó también para estimar el financiamiento público a los partidos políticos para el 2016, como base para estimar cuál es el monto de recursos que deben destinarse a las campañas de la elección del constituyente. Como se sabe, la Constitución señala que cuando se trata de la renovación de todos los poderes electos, el financiamiento de campaña corresponde al 50% adicional y en las llamadas elecciones intermedias el 30%. Es esta última cifra la que se toma entonces para determinar una bolsa agregada de 101 millones de pesos. No dar financiamiento público a los partidos y candidatos independientes implicaría desobedecer la Constitución y por la vía de los hechos decir que solo habrá financiamiento privado de particulares. Sería poner las condiciones de la competencia al servicio del poder de don dinero. Con la propuesta del financiamiento público retomamos la letra y el espíritu constitucional que reivindica como valor irrenunciable de las contiendas electorales a la equidad. Ahora bien, es cierto que para las elecciones ordinarias de renovación de poderes, la fórmula constitucional fija un criterio de 70% proporcional a la votación previa y 30% igualitario entre partidos, pero establece algo más, que todos los candidatos independientes accederán solo al 2% del dinero del conjunto de los partidos y luego esa cifra se divide entre los independientes. Así, con una bolsa de 101 millones de pesos, aplicando la fórmula habitual, un partido político en lo individual podría recibir hasta 20 o 25 millones de pesos de financiamiento público y de registrarse 60 independientes les tocarían 33,000 pesos. 33,000 pesos contra más de 20 millones. La desproporción sería tan evidente como elocuente. Pero el decreto constitucional que nos tiene aquí da un trato distinto a los independientes. Dice que podrán registrarse hasta 60 candidatos, los mismos que postulará cada partido político nacional, y que cuando alguno de esos candidatos independientes supere el cociente natural de la votación, esto es 1.66% de los sufragios emitidos, será electo constituyente. Por eso, para evitar que por la vía del financiamiento se construyan francas barreras de acceso a los independientes, es que proponemos una fórmula de reparto igualitaria entre partidos y en la bolsa agregada de los independientes. Hablamos de 10,149,000 pesos para cada fuerza política y para todos los independientes que se lleguen a registrar. Eso sí, con un límite al financiamiento que pudiera recibir un candidato independiente, que en lo individual no puede ser equiparado a un partido político del 20% de la bolsa. Así, si hubiera de 1 a 5 candidatos independientes, les corresponderán 2 millones de pesos y en el extremo de que se registren 60 independientes, a cada uno le tocará de dinero público casi 170,000 pesos. En lo que se refiere a los topes de campaña, para que por la vía no de los ingresos sino de los gastos se pueda trastocar la equidad de la contienda, hicimos prevalecer para los partidos la norma constitucional que dispone que su financiamiento público debe ser preponderante. Así que el tope de gasto para cada partido será su financiamiento público y otro tanto equivalente de privado menos un peso, una cifra cercana a los 20,3 millones de pesos. Para los independientes seguimos este criterio. Si todos los partidos pueden gastar en conjunto como tope cerca de 180 millones, esa cifra la dividimos entre 60, el número máximo de candidatos independientes, y obtenemos 3 millones de pesos. Así, cada independiente recibirá dinero público, pero la suma de ese monto más los recursos privados que consiga no podrá superar 3 millones de pesos. En materia de radio y televisión seguimos el mismo criterio. Se dividirá en 10 tantos, 9 correspondientes a los partidos políticos y uno más a todos los candidatos independientes. Hemos recibido observaciones críticas de algunos partidos a estas reglas
No las desdeño, pero creo que aplicar la regla LEGIPE de reparto en esta elección en los hechos construiría un valladar infranqueable para los candidatos independientes por el lado de las condiciones de la competencia. Puede afirmarse sin cortapisas que este diseño es el más parejo para la competencia que se haya tenido en una elección constitucional en nuestro país. No hay asimetrías entre partidos y nunca los candidatos independientes habían tenido recursos tan equilibrados y tanta presencia en los tiempos del estadio en radio y televisión como en las reglas electorales que proponemos para el constituyente de la Ciudad de México. Otro tema que causa malestar en algunos actores políticos es la no existencia de precampañas. En efecto, ni los plazos de este proceso, ni la idea de un arranque equitativo entre partidos y candidatos independientes hacían viable incorporar una fase de precampañas como ocurre en las elecciones ordinarias. Pero hay que decirlo, la no existencia de precampañas no daña la autenticidad de la elección del 5 de junio. En todo el mundo democrático, las campañas son una condición indispensable para el voto informado. Sin campañas no hay elecciones genuinas, pero quizás solo en México se da un periodo sui generis de precampañas, que por cierto se iniciaron a partir de 2009, cuando procesos electorales democráticos altamente competitivos y participativos tenemos desde antes. Me hago cargo también de la objeción a que cada ciudadano de la Ciudad de México pueda dar su respaldo hasta a 5 candidatos independientes para que lleguen a la boleta electoral. De ninguna manera se desacata el mandato del decreto constitucional de que cada aspirante a candidato independiente tenga que reunir para obtener su lugar en la boleta el respaldo del 1% del padrón de la capital del país. Todos y cada uno de ellos deberán obtener 73,000 firmas, no una quinta parte de ese número. Eso sí, si se restringiera a cada ciudadano respaldar la llegada a la boleta de un solo candidato independiente, nos llevaría a que para que hubiera 60 candidaturas independientes sería necesario reunir firmas del 60% del padrón del DF, es decir, cerca de 4,5 millones de firmas de apoyo, una cifra superior incluso a los ciudadanos que salieron a votar el pasado 7 de junio de 2015 en la capital. Fíjense, votaron 3,250,000 ciudadanos y al conjunto de los independientes les pediríamos esa cifra y 1,250,000 firmas más, así o más cuesta arriba. Por eso hemos decidido no impedir que un ciudadano pueda apoyar hasta a 5 aspirantes a llegar a la boleta. Luego, obviamente, solo se votará por uno. No hay planillas, no hay remedos de partidos. Muchas gracias.